¿Qué pasa, Scali? Hola, Monty Peiró, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Estás a tope? Bueno, muy bien es un decir. Es un decir, pero bueno, es estoy lo que mejor, tengo que decir que estoy mejor, ¿eh? Yo soy a veces demasiado sincero cuando me preguntan cómo estás y digo, bueno, pues un poco regular esta semana, no sé qué, y la gente a veces se queda un poco... Puedes decir bien y ya está. Ya está ahí, ahórranos esto, pero yo necesito explicar. Yo últimamente estoy así también cuando me preguntan. De hecho, ayer me preguntaron ¿qué tal? Y dije bien. Y luego dije, bueno, bien no. Haces un reporte. Bien ahí. no estoy bien, estoy regular. Es como, no sé, también tengo esa necesidad de... Creo que está guay, creo que creo que hay que normalizar esto. Tampoco te voy a contar mis penas si te he visto en un garito o tal, pero normalizar el ¿qué tal estás? Pues ahí voy. A mí a veces se me hace mucha... O sea, yo creo que está guay hacerlo porque es una forma súper bien ya de empezar una conversación. Claro. Es decir, ¿por qué tengo que decir bien y ya ese momento incómodo de decir, a ver, ¿cómo iniciamos una conversación? Claro. No, ya inicio la conversación hablando de cómo me encuentro, cómo tal. Lo que pasa es que a veces a mí se me va de madre y me encuentro en situaciones como la que tú has dicho, te encuentras con alguien en un concierto, alguien semiconocido y tal, y a veces me veo diciéndole a una persona que no conozco de nada, diciéndole cosas muy, muy íntimas, ¿no? Íntimas de, bueno, porque estuve con una chica, porque no sé qué, no sé cuánto, y la persona dice, bueno, en fin. Claro, mucha info. Mucha info, tío. Sí, yo creo que lo domino bien como el no fingir, el decir con normalidad que no estoy del todo bien, sin que tampoco se me vaya de las manos y cometa yo un sincericidio con gente a la que no le importa. Yeah. Pero es verdad que al mínimo gesto de interés, yo ya te cuento mi vida, ¿sabes? Perfecto. Pues ahí está. Como yo noté medio gesto de que te interesa lo que me pasa, yo te lo suelto. Y si no te interesa, no preguntes. Sí, está. No sé. Sí, pues nada, está. Vamos a empezar. ¿Empezamos ya? ¿Esta ha sido introducción suficiente para ti? Yo creo que sí. Vale, venga, pues vamos a darle. Cosas que no, coño. Te pongo en situación, Monty Peiró. A ver. Este momento en que tú vas por la calle, ¿vale? Paseando o lo que sea, y te cruzas con una pareja, no una pareja de que están saliendo, sino una pareja de personas. Un par de personas. Dos personas. Vale. Van pasando y tú las ves desde lejos y al cruzarte con ellas oyes fugazmente su conversación. Este momento, ¿cuántos segundos pueden ser en que tú te cruzas y ellos se alejan, entonces ya no oyes más? Ya. No sé, 2, 3 3 segundos. Vale. Estas personas que son tan turras que en solo 2 o 3 segundos ya sabes que le está planchando la oreja a la otra persona. No sé si te ha pasado a ti paseando por la calle, que detectas en solo 2 segundos que eso está siendo una turra, sí. Aunque tú solo has oído 2 segundos de esa conversación. Sí, pero hay mucha info en 2 segundos que tiene que ver con el tono, la actitud no verbal, todo esto, que sabes Exacto. que esa persona le está dejando la oreja como un secador a la otra. Por favor, gente, no seáis así, o sea, no Yo soy seáis así ahora. tan turras, no seáis tan turras como para que la gente detecte en solo 2 segundos que sois unos turras. Yo soy esa persona ahora mismo. Yo soy una persona ahora mismo que a mí me está sirviendo mucho. A mí me dijo mi psicóloga que la terapia era el arte, o algo así, no se dijo arte, ¿vale? Eso igual lo estoy diciendo yo. Pero bueno, como que la terapia era el arte de a través de la conversación, pues sacar todo y reflexionar y no sé qué. Claro. Entonces yo eso me lo he tomado de una manera absolutamente al pie de la letra. Entonces yo le dejo la oreja a la plancha a cualquier persona, porque todas las conversaciones me sirven para mis reflexiones y yo lo quiero hacer todo bien, porque yo quiero estar bien. Claro. Entonces yo me estoy empleando a fondo. Claro. Entonces si os cruzáis conmigo y voy a lo mejor contigo, te estaré dejando la oreja a la plancha muy probablemente. Claro, pero tú como que igual sí que entras en como en la turra orgánica, ¿no? Que le puedo llamar yo. La turra orgánica es la que tú empiezas a hablar y por desgaste acabas entrando en la turra. Pero hay gente que te da la turra en 5 segundos. Ya, sí, no, yo no. Es ese tono, esa gesticulación como tú lo has dicho. Sí, y yo tengo que decir que a mí lo que más me aporta
no es dar la turra. O sea, no es que haya una oreja pasiva recibiendo mi turra, sino la conversación. Entonces a mí me gusta mucho compartir con gente que me cuenten sus experiencias, cómo lo vivieron ellos, procesos similares, y yo escucho mucho, tengo que decir. Pero bueno, un poco turrito desgaste. Sí, hombre, eso por supuesto. Es que tengo derecho, ¿eh? Claro que sí, tienes derecho. Mira, yo vengo a traer un concepto que además me lo dijo nuestra oyente Carol, pero que es verdad que yo ya lo tenía apuntado en la lista. Vaya. Pero hay que rendir homenaje a Carol porque también lo había pensado. Sí, también lo había pensado. Que es este concepto que se dice mucho de la persona vitamina. Ay, mi Dios persona mío. vitamina. Ya. No sé de dónde viene porque no me he puesto a hacer una investigación porque sinceramente no puedo. Me da porque me genera muchísima violencia, pero la expresión mi persona vitamina me provoca un rechazo y una hostilidad y un horror que no lo puedo entender. ¿Cómo que mi persona vitamina? Claro, esto viene de la familia de Mr. Wonderful, que es una cosa que ya se está pasando de moda, afortunadamente. No sé por qué a mí me evoca a Alejandro Sanz, fíjate lo que te digo, pero no sé si tiene algo que ver. No sé si es que a lo mejor he leído un tuit. Podría ser. Entra dentro de su lenguaje, sí, el poder un poquito utilizarlo. Maya Montero en esta época, Mr. Wonderful de Maya Montero. Como esta gente que tuitea así, como Alejandro Sanz, Maya Montero, que dicen las personas vitamina, no sé cuánto. Claro, entiendo que las personas vitaminas son esos amigos que te hacen sentir mejor cuando has quedado con ellos, ¿no? Tan sencillo como eso. Digo yo, claro, no puede tener mucha doblez ni mucha doble lectura. Sí, no es difícil de entender. Una persona vitamina, pues yo qué sé, pues bien. No sé si hay personas proteína, no sé más, ¿vale? ¿Sabes lo que entiendo yo de persona de vitamina? Que las personas que lo dicen son básicamente las personas virus. O sea, como algo inverso, algo de rollo. Pobre persona vitamina a la que has absorbido toda la energía vital para que tú puedas seguir viviendo a tu puta bola diciendo cosas como persona vitamina mientras la otra está deprimida ahora en su casa porque has estado 2 horas con la oreja a la plancha. Personas macrófagas, ¿no? Exacto. Personas que te comen. Totalmente. No sé, sí. En fin. No, yo no etiquetaría a mis amigos, eso para empezar. Sí, pero es que además, persona vitamina, stop, con esto no puedo más. Nah, basta. No puedo más. Stop. Normal. Monty. ¿Qué? Tú sabes que llevo cerca de 2 meses en una aplicación para ligar llamada Bumble. Yo estuve ahí el día que te la instalaste. Sí, tú estuviste ahí, puedes decirlo. Hicimos una salida nocturna al Club del Divorciado. Efectivamente. Y te instalaste Bumble. Bueno, básicamente Bumble es Tinder, pero con etiquetas extra que nadie lee porque solo se fijan en si tienes pelo en la cabeza. Y como siempre que se me ocurre instalarme una mierda de esas en el móvil, he acabado con la autoestima por los putos suelos. Ya no solo viendo el horrible panorama, sino por mi ausencia total de éxito. Es decir, que el panorama realmente es ficticio porque no es representativo lo que hay en Bumble o en Tinder de lo que hay en la realidad. La gente no tiene Bumble en su móvil y existe. En fin, en 2 meses he hablado con la friolera de una persona, intercambiando un total de 3 frases, hasta que la falta de motivación dio por concluida la charla. No sé exactamente a qué se debe mi escaso éxito. Porque... Yo no lo entiendo porque de verdad que tu perfil es súper atractivo. Si yo estuviera en Bumble y no te conociera, yo te daría un super like. Eso me han dicho todas mis amigas. Pero el caso es que la aplicación funciona correctamente. 2 amigas me vieron y me saludaron. O sea, me dieron match, pero no tienen ningún valor porque no voy a ligar con mis amigas. Así que claramente el problema lo tengo yo. Pero no quiero hablar de mis efectos. Estoy algo cansado de torpedear mi valor como ser humano en este podcast cuando la realidad es que soy un tipo estupendo y de tanto fingir que no lo soy, voy a acabar creyéndomelo. Y por ahí no vamos a pasar. No vamos a pasar. Me gustaría empezar mi sección hablando de un suceso muy curioso que he observado en mis amistades cuando les he pasado mi móvil para que le diesen el visto bueno a mi perfil. Hasta 5 personas han supervisado, corregido e implementado mi perfil de Bumble. Hasta eliminar todo atisbo de intervención mía más allá de mi careto en las fotos. Yo he estado presente en alguna de estas intervenciones y es divertidísimo, tengo que decir. Ya sea quitando o añadiendo estas fotografías, cambiando el texto de presentación o eliminando etiquetas de intereses tipo conciencia social, porque eso es de ser un flipado. ¿Ven? Se supone que soy un flipado. Pues no puedo poner que tengo conciencia social, ni LGTB friendly, ni nada. No puedo poner nada de eso porque, claro, en un tío es de flipado.
Ahora luego hablaremos de eso. Vale. Lo gracioso del asunto es que, exceptuando la primera amiga, que me corrigió a mí los datos que yo puse, el resto han ido corrigiendo los perfiles que han diseñado los demás. En plan, ¿pero cómo se te ocurre poner esta foto? ¿O cómo va a darle like alguien a este perfil que no te hace justicia? Y han procedido a cambiarlo todo para que una semana después otra amiga diferente dijese exactamente lo mismo del rediseño del anterior. Y el caso es que todas mis amigas y amigos han fracasado estrepitosamente. Vuestras grandes ideas seductoras no tienen nada que hacer si es mi cara la que sale en la foto. Pero recordemos que no hemos venido a hablar de mí. Quiero centrarme en todas esas cosas que me han dicho esas amistades que estaban en mi perfil y que son motivo sobradísimo para hacerme next. Vale. Para los no doctos en la materia, esencialmente rechazarme significa next. Vale. Es como el siguiente. El siguiente, exacto. Ya comenté una vez un motivo que me molestó muchísimo, que me dijo una amiga hace tiempo, que es el de no salir en ninguna foto con tu mascota. Porque hay gente que podría pensar, ella incluida, que intentas engañar a la gente haciéndole pensar que eres buena persona a través de tu animal. A veces es cierto que todos usamos a nuestras mascotas para ganar puntos de carisma pero en qué redes. rebuscado, tío, no sé. Es que es una triple voltereta que me parece como un techo muy, muy grande respecto a, vale, un poco de carisma está guay, yo subo una foto con Edward porque así parece que molo más, pero tampoco estoy engañando a nadie. No sé. En fin, otra cosa que me han dicho es que no suba selfies en el espejo del baño, que da mala imagen y es de pobres. Tampoco fotos donde salga demasiado serio o demasiado bien vestido, que doy la imagen de seriedad que no me representa. Ajá. Pero claro, al subir una foto graciosa, porque me han dicho que es algo muy serio, me han dicho que parezco un psicópata o un tío raro al que no solo es imperativo rechazar en milésimas de segundos, sino incluso desear poner una orden de alejamiento. Me han dicho de vincular mi perfil a Spotify porque la música que escucho determina al 100% el tipo de persona que soy. Y si no pongo mis canciones favoritas es sinónimo de persona turbia y peligrosa. Y por supuesto, unos me han dicho que si me gustan los videojuegos lo ponga claramente porque tengo que ser yo mismo, y otros la semana siguiente me dicen que lo quite, que nadie quiere salir con alguien que juegue a cosas de niños. Ajá. Unos que si mi texto de presentación es demasiado formal, otros que si demasiado ir de graciosete. En fin, que estamos huyendo de una realidad palpable. Algo me pasa en este tipo de aplicaciones que no paso el corte. Pero no hemos venido a hablar de mí. Me gustaría aprovechar esta Para no hablar de ti llevas media hora. También te lo digo. Me gustaría aprovechar esta movida que tanta frustración me genera para reírme un poco de estos baremos tan peregrinos y subjetivos que nos marcamos la gente ya de cierta edad para seleccionar a alguien a quien amorrarse. Así que... ¿A quién enamorarse? A quien amorrarse. Ah, vale. Sí, me he trabado un poquito y ha quedado un poco raro, la verdad. Así que he traído una lista de motivos tan válidos como cualquier otro para rechazar a alguien en Tinder o en la vida real. Empezamos. Que se declare apolítica. Prohibidísimo. ¿No te gusta la gente política? No, sobre todo si te declaras apolítica. Otra cosa es que lo seas un poco, que te interese menos, pero si te describes como apolítica, mal. Que sea de esas personas que dicen, yo soy una persona que... Ya. Que suba una foto con sus hijos. Por favor, no subáis fotos con vuestros hijos a redes sociales. Bueno, a estas redes. A Tinder no subáis una foto con vuestro hijo. Ya. Que chatear con ella sea una prueba de fuego donde cualquier titubeo o error te puede condenar al ghosting. Basta de pruebas. Tengo 41 años y me estresa que me llamen por teléfono. Por favor, no conviertas este momento que debería ser divertido en una fuente de estrés adicional. Gracias. Que tenga fotos en la ciudad de las ciencias. Prohibido. Ya, esto es muy desagradable. Que tenga... Ojo con esta, porque puede ofender a algún oyente. Que tenga el vinito como una personalidad. Vale. Ya. O sea, a todo el mundo nos gusta el vino, a mí no. Creo que a ti tampoco demasiado. Bueno, no. Pero el tema del vino como personalidad. Porque hay gente que le pasa. Sí, que a ver, el vino como cultura, totalmente respect. Es una cosa súper apasionante que además entiendo que tú y yo somos totalmente desconocedores, y el vino como cultura, muy bien, bien por los enólogos, bien por los sommeliers, todo guay. Pero no es eso, que nadie se crea que hablamos de eso. Hablamos de esta gente que es como el vinito. El vinito. Que te estás tomando un Don Simón, ¿sabes? ¿Qué vinito? Que te estás poniendo ciega. O sea, que es básicamente que te estás poniendo ciega y ya está. Que respecta ponerse ciega. Pero no lo queréis... Sí. Bueno, más de una cosa he deseado que me encantara el vino para poder ponerme ciego en mi casa sin ningún tipo de excusa. Ya. Yo solo. Ya. Pero bueno, podemos empezar a hacerlo, yo qué sé. Pues sí.
Más, que no sepa hacerse una sola buena foto. Esto en Tinder es una cosa que jamás entenderé. Dedicadle 2 minutos, por favor. Acercaos a la ventana que os dé un poco la luz. Que todas sus fotos sean en garitos y bicencos, siendo de Patraix. A ver, que no tengo nada en contra. Si vives en Javea, entiendo que la foto en un garito ibicenco se dé al caso, pero basta ya de esto. Es que estas fotos son plaga, te lo digo. Ajá. Que haga preguntas tipo ¿qué animal serías? ¿Qué tenemos? 2 años. A mí eso me gusta. ¿A ti te gusta? Sí. ¿Qué animal sería? Pues porque para mí es súper importante. ¿Qué animal serías tú? Yo qué sé. Pues no lo sé. Pues yo te diría fuera. ¿Cómo Fuera, que no lo sabes? Yo qué sé, no sé qué animal sería. Pues yo tengo clarísimo que yo sería una alpaca. Tú no serías una alpaca. Alpaca soy yo. En el logo de Todo Mal yo sería alpaca. Tú eres una llama. No es una alpaca, no es lo mismo. Son camelitos, pero son diferentes. Son la misma cosa. No. Bueno. Tú eres el T-Rex. ¿Qué? ¿Lo quieres ser todo? No, joder, pero en Todo Mal es una cosa, pero en la vida yo sería una alpaca. Una alpaca, vale. Pues yo no lo sé, no tengo ni idea. Más cosas. Que ya de entrada exija cosas. Que bueno, esto es un poco contradictorio con todo lo que estoy diciendo, pero es que yo estoy denunciando esto, entonces se me permite. No pasa nada. Que pretenda que le lleves a sitios y le descubras cosas. Perdona, pero somos una cooperativa y tratamos de acabar con el patriarcado juntos. Aquí los costos, gastos y beneficios nos los repartimos entre todos. No soy un puto guía turístico. Aquí los sitios a los que vamos se deciden por consenso. Que se declare espiritual, amante del buen rollo, los pueblos del mundo unidos y mezcla de cultura, todo súper guay, pero por favor no hablo de política. Que de puta madre, me parece bien que seas espiritual y amante del buen rollo, pero eso es política. Claro. Y si quieres una cosa, quieres la otra. Que diga que es su propio jefe y que todo lo que ha ganado es con su esfuerzo desde cero. Mucho cuidado. Entrepreneurs. Que tenga el símbolo del dinero, joyas o derivados en su biografía. Que tenga una foto con un coche de lujo. Ya. Totalmente prohibido. Sí. Que suban fotos de la boda de su prima con Pamela incluida. No lo entiendo. Yo lo de la palmera no lo... Pamela. No lo entenderé jamás. Ya. No, es una cosa que no... Es un complemento que, no sé, a no ser que seas la reina de Inglaterra, no deberías llevarlo. Yo lo que entiendo de la Pamela es que está como feo ir más guapa que la novia. Entonces tú te pones una Pamela... Para estar fea. Para estar fea. Es porque yo le veo lógica ahí. Bueno, pero no sé si la gente lo entiende así. Creo que no. Gente que le vacila a los vendedores ambulantes. Uf. Que le chistan al camarero. Fatal. Esa gente que reacciona raro cuando se habla del COVID y de la tal. Pero no en plan negacionista, sino que como que quieren decir algo pero no lo dicen porque saben que se les va a mirar raro. Esa gente. Sí, eso es muy... Que esté en los sitios como quien espera a otra persona o que ocurra algo. Hay gente que estás hablando con ellos y parece que están esperando a otra cosa. Están pensando en otra cosa. Muy desagradable. Que tengan alergia a los gatos. Creo que lo dijiste tú un día, Montipeiro, no sé si con alergia a los gatos o con otra cosa, pero no puedo evitar pensar que la gente que tiene alergia a los gatos es porque quiere. Yo lo que mi teoría es que la gente que es bajita es porque quiere. Vale. Era con eso, ahora me acuerdo. Pues lo de la alergia de los gatos no puedo evitar pensar que es porque quieren. Que quede mucho con sus amigas o amigos del pueblo. A ver, hostia, total. Es que la gente del pueblo no se enfade, me refiero un poco a la gente que hace su vida en la ciudad, pero no puede, siempre está volviendo al pueblo todo el rato. Ya. No sé, me molesta. Que no se pierda ninguna reunión tipo despedida, baby shower, gender reveal o directamente bodas y comuniones. Le encanta ir a esos sitios. Ya, esa gente no... Que ir a festivales de música sea su personalidad. Repetimos, festival de música, bien. Hay gente que parece que es su personalidad. Sí, no, hay gente que es su personalidad. Que no tenga redes sociales y que las juzguen seriamente sin conocerlas. Que compre entradas anticipadas para el concierto de un grupo tributo. Me parece bien, ir a un buto. Yo voy a grupos tributo y tengo amigos que tocan en grupos tributo, pero la entrada anticipada es como... tengo amigos que tocan en grupos tributo, como tengo un amigo gay. Exacto, eso es nuevo. Que deje reseñas en Amazon con fotos y todo. Que llegue el verano y su personalidad sea tomar el sol en la playa. Otra personalidad también. Ya. Gente que no tiene hambre, 0. O sea, no me interesa nada. No quiero saber nada de vosotros. Y para acabar, gente que le da igual la marca de agua que beben.
No lo soporto. Ay, eso es verdad. No lo soporto. Ya. Que les da no reparen en ello. Ya. Tienen ahí el agua de Cortés esa en su casa y te la dan de beber a ti. Y digo, pero ¿cómo eres tan desgraciado? Sacar a Bezoya ahora mismo. Pero que puedo respetar varias marcas. O sea, rollo, a mí no me gusta Solán de Cabra, pero bueno, entiendo que a ti te guste o lo que sea, pero les da igual. Ya. Van con la fuente de primavera. No he pensado yo cuáles serían mis super red flags, pero coincido en varias contigo. A ver, tú seguro que tienes un montón Joder, más. debo tener 8.000. Sí. Lo de que sean apolíticos, tal. Lo de que... ¿Qué música escuchas? Toda. Toda. Ah, bueno, eso es horrible, es verdad. Sí, no, sí. Vamos a ver. Que tengas gustos variados, lo respeto mucho. Sí. Pero que te guste, ¿qué me estás diciendo? ¿Escuchas a Schubert y a Cannibal Corpse? No me lo creo. No sé. Oye, pues igual podías hacer una sección tú como esta. Vale. Igual. Me preparo mis red flags. Como le hemos pedido a nuestra amiga Debbie. A nuestra amiga Deb le hemos preguntado, porque yo creía que se me iba a quedar corta la sección y veo que no se me ha quedado corta. Y le hemos pedido a Debbie, que es una amiga nuestra que es graciosísima y a la que llevamos 3 temporadas presionando para que aparezca en el podcast y no quiere, porque se niega, no quiere por lo que sea, y le hemos pedido que nos haga una lista de sus red flags, ¿no? Sí, le hemos pedido esto y nos ha enviado pues un audio con todas sus filias y sus fobias. Bueno, sus filias no, sus fobias. Así que vamos a ponerlo sin mayor presentación. Vale. A ver qué nos cuenta. Hola, ¿qué tal? En primer lugar, me gustaría dejar claro que soy peor que nadie, pero que aunque lo siguiente vaya a estar lleno de contradicciones y cosas que yo misma hago, hablo completamente en serio. Vale. Esto podría ser un beef, pero la suerte de mis enemigos es que tengo muy mala memoria. Mi primera red flag es que existan en general. Es algo que a mí no me viene bien. Y bueno, a partir de ahí cositas a grosso modo tipo selfies con la mirada de las 1000 yardas, que intenten parecer heterosexuales haciendo cosas de heterosexuales. Flequillo, cualquiera de sus variantes. Que vea la que se avecina, y no hablo de telebasura, realities o similar. Hablo única y exclusivamente de la que se avecina. Que vea las películas o series dobladas. ¿No sabes leer? ¿No sabes leer subtítulos? Que no le gusten las olivas o reniegue del ajo y la cebolla. Que compre animales. Que haga o deje de hacer cosas acorde a lo que se supone que corresponde a su edad. Que no utilice bastoncillos de los oídos porque dice que así solo se hace un tapón dentro. ¿No sabes? ¿No sabes lavarte un oído? Bueno. Que no sepa que el ombligo también se lava. Que crea en los cortes de digestión. Que lleve ropa con estampado militar. Que vaya al zoo o al acuario y haya que explicarle a estas alturas que eso está mal. Que diga que se ha operado de vegetaciones cuando todos sabemos que fue un bulo que nació y murió en los 90. Nadie se ha operado nunca de vegetaciones. Eso es mentira. Que insistan en dejarte claro que leen. Que lleven calzado cerrado en verano porque aparentemente se les cae un testículo si llevan sandalias y se permiten transpirar o regular su temperatura corporal. Esto es muy importante, ¿eh? Que no tengan un mínimo de civismo con el sector servicio, ya sea no ser un puto guarro en los bares o no desdoblar la ropa de las tiendas. Que no sepa los básicos de historia y política, y con esto quiero decir que no sean de extrema izquierda como a mí me gustaría que fueran. Que tengan el champú o el gel más neutro e inoloro, porque oler algo considerado femenino les esteriliza al instante. No queremos señores que se duchan con Fairy y una manguera. Oler a fruta no es para tanto, de verdad. Que no tengan sábana debajo del edredón, aunque este lleve una funda. Que beba Monster o Red Bull teniendo más de 12 años. Que haya una alarmante diferencia de edad entre él y las personas que le gustan, siendo él el mayor. Esto da muchísimo asco, voy a repetirlo. Esto da muchísimo asco. Que no baile en las discotecas o conciertos por si viene la policía a la diversión y se lo lleva por homosexual. Que se autodenomine apolítico. No eres apolítico, eres un hijo de puta. Mira, pues. Que te cuenten que entienden de vino, cuando tú lo único que sabes es que te deja lengua de gato y los dientes negros. Que lleve adornos internos en el coche, ya sean peluches, banderas o cualquier mierda pegada con ventosa. De los adornos externos prefiero no hablar. Que te ponga poca comida o te pregunte: ¿te vas a comer todo eso? Que tolere la existencia de fiestas patronales donde se explota a cualquier tipo de animal.
que coma la comida súper caliente y deprisa. Monty, espero que tu paladar de adamantium no se sienta ofendido por esto, perdón. Que les dé vergüenza llevar un carrito de la compra. Que no tengan esponja y se laven solo con la mano. Que justifique la existencia de las criptomonedas. Que les moleste pasear. Que reparen en el vello corporal, pero solo en el femenino. Que no tomen infusiones porque esto es claramente gay. Que no tengan manta en el sofá, que no recicle, que considere metrosexual o excesivo un mínimo de cuidados de la piel como ponerse protector solar o crema hidratante cuando se les está cayendo la piel a tiras. Que tenga cubiertos con el mango de madera y que estos huelan mal. Que no consuma legumbres. Que no condone con furia y vehemencia las batucadas. Que considere The Big Bang Theory una serie graciosa. Que su cartera no tenga cremallera y lleve esa especie de librito de piel super mohino y que solo cambian una vez cada 20 años. Esa gente ha perdido millones de euros por no saber guardar las monedas. Que tengan miedo a una chica con el pelo corto. Que tengan un grupo tributo. Aunque bueno, creo que estamos todos juntos en esto. Que tengas ganas de vivir, te lo hagas saber e intente hacerte partícipe de eso. Por ahí no vayas. Por ahí no vayas. Que te diga que no va a comer porque ha almorzado tarde. Que tenga pósters sin marco. Que no use transporte público nunca. Que tenga baboso el trapo de la cocina. Que sea el feo de la relación y me trate como si la fea fuera yo. Que quiera ir a cenar a Voltereta Bali, Voltereta Tomelloso o como cojones se llame ahora. Que tenga al menos un pantalón largo de los que tienen una cremallera por la rodilla y se transforman en cortos. Que solo tenga un peine finito y ese tenga mogollón de grasa en la base. Ya todos conocemos a alguien con un peine así. Que no deje subir al sofá o no ceda al chantaje sentimental de sus mascotas. Que le guste la resistencia. Que prefiera las facturas en papel a online. Que no detecte el sarcasmo o peor, que le guste el humor negro. Que te digan que han perdido mucho pelo por el COVID cuando ya eran calvos de antes. No engañáis a nadie. No engañáis a nadie. Aquí añadiría un anexo para los tíos con el pelo largo que ahora son calvos con rodapié extremo. Pero bueno, no quiero complicaros con tecnicismos y ese es otro tema. Que crea en el índice de masa corporal. Que no tenga algún trauma. Que quiera ir a Nueva York. ¿A qué? Que le dé protagonismo a su mandíbula en las fotos. Disculpe, caballero, ¿es usted imbécil? Que haga zapping. Tío, mira la guía en internet y no estoy subiendo y bajando canales como un demente. Que te haga cafetera de cápsulas. Que meen de pie en su casa. Que enseñen una ingle en sus fotos de post gimnasio. No entiendo las ingles, las respeto, pero no las comparto. Que no sean conscientes de la exposición de la raja de su culo. Tío, se os pide poco. Se os pide poco, por favor. Que imposte la voz para grabarla y encima utilice jerga tipo película de Tarantino que nunca nadie ha empleado en la vida real. Oh, era un tipo duro. Mira, vete a la mierda. Y bueno, para mí lo más importante y que podría justificar casi todo lo anterior, que no sea gracioso. El sentido del humor te da mucha información sobre la persona, su educación, su inteligencia, su sentido común, etc. Y de momento fin, porque ya me he hartado de hablar. O sea, me cuesta mucho con los brackets nuevos y esto ha sido un esfuerzo descomunal. A ver, que yo no soy tan exigente, ¿eh? Puedo aceptar red flags normales tipo que no se refleje en los espejos, que no tenga pulso, que sea un jinete sin cabeza cabalgando a lomos de un caballo fantasmagórico, tal. Bueno, pues chicos, todos tenemos cositas. Para finiquitar, esto es como en Avengers cuando le dicen a Hulk que sería un buen momento para que se pusiera furioso y él dice, ese es mi secreto, siempre estoy furioso. Pues eso, amigos de Todo Mal, para rajar siempre estaré disponible. Gracias por contar conmigo, nunca me he sentido tan viva y en conclusión, vamos a morir solos. Hasta luego. Bueno, increíble. Es que Deb es la persona más graciosa que conocemos y bueno, debería tener su propio podcast. Afortunadamente la hemos obligado a... Aquí ha habido un tema ya de ¿qué decirte? Ya de obligación. Sí, le hemos obligado. Con malas palabras. Nos hemos enfadado. Sí. Ya está bien. Gracias, Deb, porque bueno, sí. A lo mejor sí que vas a morir sola, te lo tengo que decir. Puede ser. Porque claro... La verdad es que ha seguido mejor mi sección que yo mismo. Es decir, los motivos peregrinos de ella son muy interesantes. Son muy interesantes. A mí me gusta mucho
mucho la idea de rechazar a alguien porque utiliza cafetera de cápsulas. Sí, a ver, yo entro en eso porque hace un tiempo que llevo usándola, pero sí. Cuando dices lo de la comida caliente es porque yo tengo el superpoder de que puedo comer la comida en llamas. Los dos, yo también. Sí. Yo también. A mí eso me parece que ella los critica desde la envidia. Es la envidia total. Porque yo me puedo comer las bravas un segundo después de que salgan, mientras el resto de la gente se abrasa. Sí. Claro. Y además, cuando tienes ansiedad, que en mi caso, poder comer muy rápido es algo que me da mucha felicidad. La verdad es que no renta nada llevarnos a nosotros dos de tapas porque nos las comemos, o sea, no dejamos a nadie. Sí. Y además tenemos hambre. Por eso solemos tener hambre cuando nos pero llevan. bueno, respeto mucho todas sus razones y tiene muchísimo sentido. Yo, si quieres, pensaré también mi propia lista. Claro, sería muy guay saber tus Yo tengo movidas. que decir que, por ejemplo, yo tengo muchísimo prejuicio con el color beige. Y tú llevas unos pantalones hoy como de color beige. Total. Pues pero genial. Bueno. Yo invito a la gente que si le ha gustado la sección de Dev, le envíe cosas guays y nos dé un feedback chulo, ¿no? Para que se anime y le damos una sección fija y o algo. le podemos obligar a hablar en otras ocasiones. Perfecto. Pues yo pensaré mi lista y la traeré la semana que viene. Ideal. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. ¿Escali? Monty. Últimamente hemos hablado tangencialmente del beef cuando lo de Shakira y Piqué, pero hoy quería profundizar. Perfecto. Lo primero, para situar a nuestros oyentes más boomers, ¿qué cojones es un beef? Exacto. Bueno, pues es en el mundo del hip hop un enfrentamiento generalmente verbal y musical entre dos o más raperos, que generalmente se lanzan pullas a través de canciones, generando una especie de pelea pública en la que el público decide qué rimas o barras, en su jerga, son más hirientes e ingeniosas. Vale. Se trata de llevar el enfrentamiento al lado creativo y convertir el odio, el enfado o lo que sea que nos enfrente a alguien en arte y en creatividad. En el mundo latino lo llaman tiradera y algunos de los beefs más míticos son el de Residente con J Balvin o el de los Chicos del Maíz con C. Tangana, antes de que C. Tangana fuera lo que es ahora, que es un garrulazo que no entiendo cómo a la gente le gusta tanto, y no es solo porque yo toque con los chicos. Es que todo lo que mola de C. Tangana es lo que no es C. Tangana. Yeah. No os gusta él, os gusta el despiste que os ha creado contratando a 25 millones de músicos, colaborando con los y las mejores y creando un laberinto de espejos, pero eso es otro tema, ¿vale? Yeah, es otro pero tema, yo qué sé, como sí. vengo a hablar de rajar de la gente, pues tampoco iba a dejar yo pasar este tren. ahí dicho queda. Es que es como, de verdad, lo que os gusta de Zetangana es todo lo que no es Zetangana, Claro. ¿no os dais cuenta? Lo primero que dice de tal, tiene una canción con Leiva que es la hostia. Es que lleva en directo a Kiko Veneno. Escucha, Kiko Veneno, que es la hostia. A Kiko Veneno lo escuchas, hijo de puta. Exacto, en fin. Bueno, el caso es que esto era muy ajeno para mí porque yo vengo del mundo del rock. Pero como sabes, en un giro inesperado de la vida, en los últimos años estoy más cerca del mundo del rap. Gracias a mis colabos con los Chicos del Maíz, que me han llevado a, entre otras cosas, cantar en el We Think o que el niño de Elche y Calamaro pongan a caldo una canción cuya base he grabado yo. La vida a los 40. ¿Quién me lo iba a decir, vale? Total, que ahora sin ser yo nada de eso, pues me ubico bien en la cultura rapera y tengo que decir que esto del beef me parece lo máximo y vengo a reivindicar que nos lo llevemos a otras escenas. Vale. Decía Jorge Salas en nuestro anterior programa, eres más falso que el abrazo de un músico, que un músico de rock, añadiría yo. Porque en mi universo musical todos son alabanzas y buen rollo hasta que te das la vuelta. Ahí empiezan las puñaladas, los piques, las críticas salvajes, el mal rollo, las envidias, los rumores. Las decepciones que me he llevado con esto son incontables. Gente que considerabas colega, que había un respeto mutuo, que luego te enteras que cuando no estás te están poniendo a parir para un día después darte un abrazo y hacerte la pelota. Es increíble, tío. Es que me ha sucedido, y no una vez, sino que recuerde dos, que me pidan grabar una colaboración en un disco de gente que me consta por fuentes muy cercanas a mí que me están poniendo a parir. O sea, ¿cómo de gusano rastrero tienes que ser para pedirme que cante en tu disco porque te piensas que a lo mejor mis 3 fans se van a acercar a tu grupo mientras me estás poniendo a parir? Es que esto me ha pasado. Ya, joder, al menos ten la decencia de que si le tienes manía a alguien, o sea, tenlo alejado de tu vida, ¿no? Claro. O lo que es peor aún, el ataque pasivo-agresivo en redes sociales sin dar nombres. Venga, hombre, es que es lo peor del beef con lo peor de la cobardía. Hostia. Lo odio. Qué asco. Si criticas, da nombres, joder. Exacto. Así que yo vengo a reivindicar el beef en la vida cotidiana, como concepto, como cultura. Si me caes mal, te hago unas rimas ingeniosas. Me esfuerzo en crear algo que te humille, sí, pero siempre te
tendrás la oportunidad de humillarme tú a mí de vuelta, de superarme, de sublimar desde el punto de vista freudiano la rabia en arte. Una alquimia emocional que nos permita sacar la bilis y transubstanciarla para que deje de dolernos dentro. Que también tiene su punto de sobreexposición, pero yo qué sé, si ya vamos con todo aquí, pues vamos también con el beef. Exacto. Residente le cantó a J Balvin: no se puede ser el líder, campeón de campeones, si te escribieron todas tus fucking canciones. Un hot dog bien hecho es delicioso. El problema es que no lo cocinaron estos mentirosos. Estos vagos son golosos. No te llevan ni el plato a la mesa y se llevan la propina del mozo. Y no les da vergüenza, eso es lo vergonzoso. Las abejas hacen miel, pero se las come el oso. No se compra el respeto por ser talentoso. Una cosa es ser artista, otra cosa es ser famoso. Es que te ponen en el sitio, ¿eh? Te ponen en el sitio. El nega le dijo a Zetangana: pide curro en Ciudadanos, no lo descarto, te van las bolsas y quedar el cuarto. Es que la frase me parece imbatible. Sí. Y oye, luego la gente pues ya decide quién cree que es más listo o más gracioso y quién tiene razón y ya está. Santas Pascuas. Creo que deberíamos empezar a ser más así en la vida, porque de falsos, falsas, pelotas y ratas de dos patas estamos ya más que servidos. Quizás es el momento de arreglar las cosas con una buena tiradera, una buena movida. Y no me refiero a que tengamos que rapearle a nuestra compañera de trabajo, que seguramente lo haríamos como Juan Carlos Monedero. Pero sí quedarnos con la idea básica de ser un poquito más honestos y más transparentes. Yo, a partir de ahora, te lo digo, al que me toque los cojones le tiro beef. Ya está bien. Es que me gusta mucho esta parte de la cultura hip hop, porque es como, tío, todo mucho más de cara y convertir el enfrentamiento en creatividad y en canciones, y además con la honestidad de que va a decidir el público quién lo hace mejor. Claro. O sea, tú te expones, cuando haces un beef te expones a que la gente opine que tu beef es una mierda. Claro, de hecho, como que sería como más fácil posicionarse, ¿no? Para los demás, para el resto, para el contexto. Claro. Se pueden poner de parte del que lo haga mejor simplemente. No de quien tenga razón, de quien lo haga mejor. Es que no es la gracia, tú ¿no? argumentas mejor tus cosas. Claro, no es quien tenga razón, es quien consigue que sea más gracioso. Claro. Y que tenga más creatividad, más ingenio y es que eso dice mucho. Sí. Porque además en una cultura como la del hip hop, donde lo que dices y cómo lo dices es súper importante. Sí. La letra es el 80%, bueno, no sé qué porcentaje será, pero que es muy importante, joder. Que tú seas capaz de usar tu creatividad para humillar a otro rapero, pues es la hostia, joder. Sí, es muy guay. Sí. Y bueno, pues yo a partir de ahora voy a hacer esto, Caliburcio. Bueno, podemos hacerlo en todo mal. Claro. Puedes hacer un tablón, el tablón del beef, si quieres. Vale. Dice, hoy voy a criticar a tal, y dices su nombre y apellidos y empiezas a rajarle. Pues cuidadito conmigo. Cuidadito conmigo, pero porque... le abrimos la posibilidad de que conteste. Claro. Envíame un audio. Bueno, pues puede que lo haga. Pues ya lo veré. ¿Lo verás? Perfecto. Pues vale. Dicho queda. Bueno, pero ¿esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué es? Le está diciendo puta. Me llama a mí sin ser nada de eso. Bueno, pero ¿esto qué es? Me cago en todo un muerto, desgraciado. ¿Pero esto qué es? El libro de declamaciones. Hola, amores. Mi cosas que no de esta semana es Avatar 2. Porque, sin spoiler ninguno, me cago en la hostia. El volquete de mierda tradicional, de familia tradicional estadounidense, que te meten en esta película es horrible. O sea, es para atragantarse. Cada vez que se decía un padre protege o esta familia es nuestra fortaleza, en el contexto de una sociedad alienígena maravillosa, comunal y completamente alejada de los valores estadounidenses, me quiero pegar un tiro en la cara. Joel, gracias por esta declamación. Yo no la he visto nada, ni siquiera uno, entonces yo, no. Desgraciadamente he visto las dos y tiene absolutamente, o sea, tiene toda la razón. Avatar, para que te hagas una idea, Avatar 2, el mejor personaje con mejor fondo y mejor construido es una ballena con tatuajes. Me encanta. A ti te encantaría ese personaje, además que es una ballena con tatus, porque las ballenas tienen tatus en este universo. Qué guay. Cosa que está guay. Lo que ha dicho Joel tal cual. Es alucinante como toda la película son anécdotas familiares, parece cosas de casa en el espacio. Es absolutamente terrorífica y muy conservadora, muchísimo. Ya. Donde todas las mujeres tienen un papel totalmente secundario, solo hacen que llorar y que gritar y que no sé qué, mientras que los hombres ponen cara muy seria mientras asumen los roles valientes. Es muy decepcionante y es una película terrorífica. Pues muchas gracias a Joel por mandarnos esta declamación. Pues sí.
llegamos al final, un programa más o uno menos, según se mire. Exacto. Recordad que podéis ser mecenas. Podéis ser unas grandes personas. Patreon.com/todo mal, desde 2 euros al mes. Apoyad, financiad. Dadnos vuestra lealtad, firmad este contrato con nosotros. Estamos muy agradecidos de nuestros Patreons y les queremos mucho. Les queremos más que a la gente que no es Patreon. Exacto. Y esto es duro, pero es real. Nos obligáis. Mirad lo que nos hacéis hacer. Claro, nos obligáis a tener preferencias. Exactamente. Con la gente que nos y esto escucha. es doloroso, pero nos duele más a nosotros que a vosotros, pero es lo que hay. Nos vamos a despedir con una canción súper guapa que ha sacado Lemur, que es una banda de Murcia, sí. cuya cantante Elsa es increíble, sí. y han sacado una canción que se llama Epimeteo, que es lo puto más, y con ella nos despedimos hasta la semana que viene. Que habrá más y peor. Hostia, vamos a volverlo a hacer. Lo hemos dicho, no, lo hemos dicho mal, no lo volvemos a hacer. Vale, dejamos todo esto Vale, aquí. genial. Hala. Págame el Patreon. Que tengo que pagar a mí. Hambrienta, como una noche inmensa, como una